Esta bacteria es la Escherichia coli uropatógena, que la abreviamos como UPEC. UPEC es una bacteria gram negativa, lo que quiere decir que su pared celular está distribuida de esta forma. Consiste solamente en una pequeña capa de péptidos-glucano que está ubicado entre dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. La membrana externa es la que va a contener la mayoría de factores de virulencia. En cuanto a otras características, la UPEC también cuenta con varias fimbrias que están en su superficie, que las conocemos como pilis, que son estructuras similares a pelos que le van a servir para moverse y adherirse a superficies. Y también cuenta con flagelos, que le van a permitir sobre todo lo que es la locomoción a esta bacteria UPEC. Dado que la UPEC es responsable del 80% de la citus en general, vamos a estudiar su patogenia principalmente. La UPEC es un residente común del tracto gastrointestinal, tanto de hombres como de mujeres. Por lo tanto, es normal que la bacteria se encuentre también en la región perianal, que es el final del tracto gastrointestinal. Justamente lo que pasa es que los uropatógenos, que son las bacterias que causan las itus, más frecuente la UPEC, pueden transportarse desde la región perianeal hasta la región periuretral en los genitales externos. Esto es más común justamente en mujeres porque anatómicamente esas zonas están más cercanas, por eso es que es más frecuente itus en mujeres que en hombres. Una vez que la UPEC ha sido transportada hasta la región periuretral, puede ingresar a la uretra a través del orificio del uretra externo, que se conoce como el meato uretral. Una vez que la bacteria ha ingresado en la uretra, va a dirigirse hacia su tejido diana. A través de sus fimbrias y pilis, la bacteria va a moverse hasta llegar a la vejiga, donde se encuentra su tejido diana. El tejido diana de la UPEC es justamente el epitelio interno de la vejiga, que es este de acá, que lo conocemos como urotelio. El urotelio es un epitelio característico, ya que tiene tres capas. La más superficial son las células en paraguas, la del medio son las células intermedias o de transición, y las inferiores son las células basales. Justamente UPEC tiene la capacidad de unirse e invadir las células más superficiales, que son las células en paraguas, y usarlas para reproducirse y colonizar el tejido. Una vez que UPEC ha invadido y ha colonizado la vejiga, puede expandir la infección, ascendiendo por los uréteres hasta llegar al riñón. Una vez en el riñón va a usar otros factores de virulencia para adherirse al epitelio renal y causar una infección ahí. La infección que se produce inicialmente en la vejiga la conocemos como cistitis, mientras que la infección que se produce después, cuando ascendió en el riñón, la conocemos como pielonefritis. Los factores de virulencia que cuenta con la UPEC para hacer todo este proceso son principalmente los pilis. También tiene toxinas, que su función principal es destruir las células para liberar nutrientes. Y tenemos los cidedóforos. Los cidedóforos son proteínas que se van a encargar de robar hierro al huésped para entregárselo a la bacteria. Dijimos que el tejido inicial donde iba a invadir la UPEC era el epitelio de la vejiga, justamente este que vemos acá, el urotelio. ¿Cómo es que esta bacteria es capaz de reconocer este urotelio e invadirlo? Eso se responde justamente por la estructura de este urotelio, que son las células en paraguas. Las células en paraguas están especializadas en contener lo que es la orina justamente, y por eso han desarrollado en su superficie apical, que es esta de acá, unas proteínas conocidas como uroplaquinas. Las uroplaquinas son glicoproteínas, es decir, una unión de proteínas y azúcares muy importantes como la manosa. Estas uroplaquinas le permiten al urotelio resistir componentes tóxicos de la orina y poder servir para almacenarla bien en la vejiga. Justamente resulta que la UPEC puede reconocer estas células en paraguas gracias a las uroplaquinas, pues algunos factores de virulencia, principalmente los pilis tipo CUP, tienen proteínas especiales que se adhieren a la manosa, y una vez adheridos a la manosa de estas uroplaquinas pueden ingresar al interior de la célula e invadirlo, que es lo que vamos a ver a continuación. Dijimos que los principales factores de virulencia que van a mediar la adhesión e invasión inicial de la vejiga son los pilis tipo CUP, que son estos que estamos viendo acá. Como ven, son varios, pero los únicos que van a importar para la invasión a nivel de la vejiga es solamente uno, que es este de acá, el pili tipo 1. El pili tipo 1 es un pili tipo CUP. La CUP quiere decir la abreviación de pilis de la vía chaperona-Usher. Esa vía simplemente describe su forma rara de ensamblarse. Básicamente estos pilis, todos los tipos de pilis CUP, se ensamblan a partir de unas proteínas que se conocen como chaperonas. Los chaperonas transportan unidades de proteínas que se conocen como pilinas. Esto ocurre en el espacio periplasmático, que es el espacio entre la membrana externa e interna. Las chaperonas transportan las pinilas y las colocan en un transportador que se ubica en la membrana externa de la bacteria, para que el transportador transporte la pilina desde la chaperona hasta la superficie de la membrana externa, para ensamblar ahí una fibra de pilina que va a ser la estructura principal
del pili. Esa estructura de pilina se conoce como varilla. En la superficie de la varilla, estos pilis contienen proteínas muy importantes que se conocen como las adhesinas. Justamente el pili tipo 1, que es el que medía la adhesión al epitelio de la vejiga, tiene la capacidad de unirse a las uroplaquinas con manosa del epitelio de la vejiga, porque en la superficie del pilo tipo 1 hay una adhesina muy importante, que es la adhesina FIMH. Esta adhesina FIMH puede tener la capacidad de unirse a la manosa, por lo cual va a permitir que esta bacteria se adhiera a la superficie del urotelio gracias a las uroplaquinas manosiladas. Una vez que este pili tipo 1 se adhiere a las uroplaquinas de manosa gracias a su adhesina en la superficie de las células en paraguas, va a mediar su invasión intracelular de la célula. Pues una vez unida a los residuos de manosa en las uroplaquinas, esta medía lo que es la endocitosis de la bacteria gracias a la vía de las ROGTPasas. La bacteria, una vez que ha ingresado, va a ser detectada por el sistema inmune y va a haber dos mecanismos para expulsar la bacteria de dentro de las células en paraguas. Uno de ellos es la expulsión directa de la SUPEC y la segunda es la exfoliación de las células infectadas. Justamente la bacteria ha desarrollado dos mecanismos para superar estos mecanismos de defensa, que son la expulsión y la exfoliación. Primero que todo, ¿cómo se da la expulsión de la bacteria? Recordemos que la UPEC era una bacteria gram negativa, por lo cual tiene en su superficie una proteína que es la endotoxina, también conocida como lipopolisacárido. Este lipopolisacárido se suele desprender de la bacteria y puede entrar en lo que son los receptores tipo TOL4 de la superficie de las células en paraguas. Cuando la bacteria está dentro, ya invadiendo la célula en paraguas, la lipotoxina puede activar el receptor TLR4. Y el TLR4, mediante la vía de la adenilcitlasa, va a aumentar lo que es las concentraciones de AMP cíclico. Y esta elevada concentración de AMP cíclico va a estimular la célula en paraguas para que agarre la UP que estaba intracelularmente y la expulse por medio de un proceso que conocemos como exocitosis. La bacteria es capaz de superar esa exocitosis gracias a que, una vez que ingresó, debido a su pili tipo 1, inmediatamente dentro de la célula comienza a proliferar bastante, proliferar tanto que empieza a formar colonias intracelulares que la conocemos con esta abreviación IBC, que quiere decir comunidades bacterianas intracelulares. Las comunidades bacterianas intracelulares son un gran conjunto de bacterias que han nacido a partir de la proliferación de la bacteria que ingresó inicialmente. Estas comunidades son tan grandes que son incapaces de ser expulsadas por lo que es la exocitosis normal. Por lo tanto, las IBC resisten a la exocitosis mediada por el TLR4. El segundo mecanismo que tenía el cuerpo para resistir la invasión es la exfoliación, que básicamente consiste en que una vez que las bacterias han ingresado a lo que es la célula en paraguas, las células en paraguas van a empezar a secretar varias interleucinas proinflamatorias que van a reclutar células como neutrófilos y macrófagos, las cuales van a inducir la muerte de lo que son las células en paraguas infectadas. Las células en paraguas infectadas muertas se desprenden y salen hacia la luz de la vejiga y pueden ser expulsadas con orina. Ese desprendimiento de células en paraguas cargadas de bacterias se conoce como exfoliación y permite que el cuerpo elimine las células infectadas. Sin embargo, es un arma de doble filo, pues si bien estamos reduciendo la cantidad de bacterias dentro del urotelio, se expone una vez que se han exfoliado las células en paraguas, las células que estaban debajo de esas células en paraguas, que son las células de transición o células de intermedia. Estas células de transición intermedias también pueden ser colonizadas por las bacterias. Sin embargo, UPEC tiene una propiedad especial dentro de estas células de transición. Es que una vez que las has infectado dentro de ellas, en vez de establecer grandes comunidades bacterianas, que son las IBC, va a formar unas colonias pequeñas que se conocen como reservorios intracelulares inactivos. Estos reservorios intracelulares inactivos contienen algunas bacterias en estado latente que van a permanecer ahí en la capa de transición del urotelio y pueden volver a activarse, explicando la aparición de itus recurrentes, por ejemplo, porque pueden reactivarse después de que se haya curado la infección de itu inicialmente. Por estos dos mecanismos, entonces, la UPEC es capaz de sobrevivir a la expulsión gracias a la generación de comunidades bacterianas intracelulares y sobrevivir a la exfoliación gracias a la invasión de las células de transición, formando lo que son reservorios inactivos intracelulares de la bacteria. Resumiendo, la invasión de la vejiga por la UPEC está basada principalmente en el pili tipo 1, el cual cuenta con la adhesina FIMH en su punta.
La adesina fin H era capaz de unirse a la manosa que estaba ubicada en las proteínas de uroplaquina en la superficie de las células en paraguas del urotelio. Una vez que la fin H se unido a estas uroplaquinas manosiladas, las células de paraguas iban a endocitar las UPEC para meterlas en el interior de ellas. Una vez dentro, las UPEC iban a resistir a mecanismos inmunes del huésped como la exocitosis mediante la proliferación y la formación de grandes colonias de células intracelulares, grandes comunidades bacterianas intracelulares que exponen filamentos hacia la superficie de las células en paraguas y permitían expulsar bacterias adicionales. Estas UPEC liberadas posteriormente van a invadir las células en paraguas adyacentes dentro del urotelio para así propagar la infección. Esta adesina fin H que se encuentra dentro de los pili tipo 1 tiene algunas propiedades especiales, ya que puede adoptar dos conformaciones, una conformación de baja afinidad por unión a la manosa y una conformación de alta afinidad por unión a la manosa. Estas dos conformaciones alternan dependiendo de la fuerza que se ejerce hacia el pili que contiene la adesina. Normalmente en condiciones estáticas, es decir, cuando no hay un flujo de orina a través de la vejiga, la adesina fin H está en estado de conformación de baja afinidad, lo cual le permite unirse a la manosa, pero no con tanta fuerza. En cambio, cuando hay un flujo rápido de orina en la vejiga, la fuerza que ejerce contra el pili hace que el fin H cambie a una conformación de alta afinidad. Esta conformación de alta afinidad hace que el fin H se una muy fuertemente a la manosa para evitar que el flujo de orina despegue la bacteria de la manosa, que le permite unirse al urotelio. Por lo tanto, estos cambios conformacionales le permiten a la bacteria permanecer unida al urotelio pese al flujo de orina. Además de esto, otra propiedad que le permite al pili tipo 1 resistir al flujo rápido de orina es justamente su varilla. Dijimos que la varilla es esta estructura de pilina que unía básicamente la adesina del pili a la membrana externa de la bacteria. Pero resulta que cuando hay un flujo rápido de orina o se ejerce una fuerza, la varilla tiene la capacidad de extenderse, cambiando de una conformación que vemos acá, que es similar a una doble hélice, a una hebra simple. Esta extensión de la varilla sirve como un hilo que se extiende para amortiguar la fuerza que se está ejerciendo, intentando separar el pili de la bacteria. Eso ocurre, por ejemplo, cuando hay un flujo rápido de orina también. Una vez que la UPEC ha invadido todo lo que es la vejiga gracias a su pili tipo 1, ya que lo ha colonizado, puede proliferar y distribuirse hacia otros órganos. Por ejemplo, puede ascender a través de los uréteres gracias a sus pilis y flagelos hasta llegar al riñón. ¿Por qué le interesa llegar al riñón? Pues la UPEC también tiene otro factor de virulencia, que también es un pili, conocido como el pili tipo P, el cual le va a permitir adherirse a estructuras que se ubican en el epitelio renal. Por eso es que le conviene ascender hacia el riñón. Este factor de virulencia pili tipo P contiene también una adesina en su punta. Esta adesina es la PAPG. La PAPG le permite unirse a unas glicoproteínas llamadas lobócidos, que justamente están en la superficie luminal del epitelio renal. Estos lobócidos van a ser unidos por la PAPG de la bacteria, permitiendo la adhesión de la bacteria al epitelio renal gracias a sus pilis. Una vez adheridos a los lobócidos, la bacteria puede ingresar dentro y también invadir lo que es la célula del epitelio renal, de modo similar a lo que ocurre a las células en paraguas en la vejiga. Pero además que PAPG tiene una función especial, y es que PAPG puede unirse también a los receptores tipo 4, expresados en la cara luminal del epitelio renal. Al unirse a estos receptores TOL tipo 4, va a generar una ruta de señalización que va a inhibir la expresión de un receptor en la cara vasolateral. Este receptor es el que conocemos como receptor de inmunoglobulina polimérica, lo digamos como PIR. El PIR es un receptor que se encuentra en la cara vasolateral que básicamente permite el transporte de la sangre, de inmunoglobulinas de la sangre hacia la cara luminal del epitelio renal. En la cara luminal se supone que estos anticuerpos que se han transportado funcionan para neutralizar lo que son las bacterias. Sin embargo, como PAPG está uniéndose a TLR4, inhibiendo la expresión de este receptor, las inmunoglobulinas ya no se unen al receptor y ya no pueden pasar a la cara luminal, de modo que este proceso no se da y no hay inmunoglobulinas en la cara luminal para detener la invasión bacteriana. Por lo tanto, este pili tipo P y su adesina PAPG tienen dos funciones: invadir el epitelio renal y inhibir la respuesta inmune del huésped mediante inmunoglobulina A, de modo que facilita mucho lo que es la invasión del epitelio renal. Ya hemos discutido los principales pilis de virulencia de la UPEC. Teníamos el pili tipo 1 que mediaba la unión-invasión del epitelio de la vejiga, es decir, el urotelio. Y teníamos los pili tipo P que mediaban lo que es la adhesión de invasión y erradicación de la respuesta inmune en el epitelio renal. Pero también tenemos otros dos pilis de importancia para la UPEC. Tenemos primero el pili similar afín. Este pili similar afín lo conocemos como FML y tiene una propiedad muy importante, y es que contiene en su punta una adesina que la conocemos como FMLH.
Esta adesina FMLH tiene la capacidad de unirse a un azúcar específico que la conocemos como N-acetilgalactosamina, que la abreviamos así como GalNAc. La GalNAc se expresa en receptores del urotelio durante la inflamación, es decir, el urotelio de la vejiga cuando está inflamado expresa receptores que contienen este azúcar, de modo que cuando una invasión inicial de la UPEC genera la inflamación de la vejiga, aumenta la expresión de estos receptores con GalNAc, de modo que la adesina FMLH media una adhesión adicional a este epitelio vesical que ya está inflamado. Dijimos que la UPEC también es un residente habitual del colon, del intestino grueso, por lo tanto tiene que tener pilis que medien su adhesión al colon. Justamente uno de estos pilis es este, el pili similar a F17, que lo abreviamos como UCL. El UCL en superficie tiene una adhesina muy especial, que es la UCLD. La UCLD tiene la capacidad de unirse a moléculas que se conocen como OH-licanos, que son azúcares que están expresados en las criptas inferiores del colon. Por lo tanto, este pili media la adhesión de la UPEC a las criptas inferiores del colon, donde reside normalmente. Además, se ha visto que la misma pili que medía la adhesión a la vejiga, que es el pili tipo 1, que contiene la adesina FIMH, pues también su adesina de este pili también medía la unión a glicanos, es decir, azúcares que están, pero esta vez en las criptas superiores del colon. Los pilis tipo 1, entonces a través de la FINH, pueden mediar también la residencia en el colon. Hemos hablado ya de factores de virulencia que medían lo que es la adhesión de invasión del epitelio de la vejiga y el epitelio del riñón, que eran los pilis. Ahora hablaremos de otros factores de virulencia de la UPEC, muy importante, que son los sideróforos. Recordemos que las bacterias necesitan el hierro para sobrevivir. Por esto es que el cuerpo humano ha desarrollado sistemas para reducir la disponibilidad de hierro hacia la bacteria. Este sistema cuenta de proteínas que secuestran el hierro y no lo permiten que esté disponible para las bacterias. Por ejemplo, son las lactoferrinas. Las UPEC han evolucionado y han desarrollado sistemas para igualmente robar el hierro del huésped pese a que tenga estas proteínas, como las lactoferrinas. Este sistema de robo de hierro del huésped se conoce como siedóforos. El sistema de siedóforos está compuesto por tres partes. Tenemos en la primera el sistema que ensambla el siedóforo, que es este que vamos a ver ahora, el siedóforo propiamente dicho, que es este de acá, y un receptor de membrana de la bacteria que va a permitir internalizar el hierro que le entregue el siedóforo. Okay. El sideróforo más importante de la UPEC es una proteína que se conoce como Yersinia bactina. La Yersinia bactina la abreviamos como YBT. ¿Okay? Esta proteína tiene la capacidad de unirse al hierro extracelular y entregárselo a su receptor, que se conoce como FIUA. Además de captar hierro, este Yersinia bactina también tiene la capacidad de captar cobre. Ambos se lo entrega al receptor FIUA y este se lo va a entregar a lo que es a la bacteria. En el caso del cobre, el cobre va a entrar al citoplasma de la bacteria gracias a un transportador especial que es el YBTP y YBTQ. En cualquier caso, la función principal de la Yersinia bactina es básicamente agarrar el hierro extracelular y a través de su receptor FIUA internalizarlo para que esté disponible para la bacteria. Resulta que el sistema de ensamblaje de este sideróforo consta de dos proteínas. Una primera proteína que es la proteína de alto peso molecular tipo 2, que es esta de acá, y la proteína de alto peso molecular tipo 1. La proteína de alto peso molecular tipo 2 está regulada por las concentraciones de hierro intracelular. Cuando el hierro en la bacteria es bajo, esta proteína de alto peso molecular tipo 2 se estimula y entonces se ensambla junto con la proteína de alto peso molecular tipo 1 para iniciar la síntesis de la Yersinia bactina. Entonces la Yersinia bactina aumentará la captación de hierro por la bacteria y aumentará los niveles intracelulares de hierro para compensar esta deficiencia. En ese proceso de biosíntesis de la Yersinia bactina se forman algunos intermediarios, como por ejemplo esta proteína de acá, que es la escherichilina. La escherichilina tiene la capacidad de inhibir la competencia por el hierro con otras bacterias. Por ejemplo, la escherichilina se libera a lo que es al espacio extracelular y en el espacio extracelular puede inhibir el receptor que capta hierro de otra bacteria, como es la Pseudomonas aeruginosa. La escherichilina lo inhibe, de modo que evita que el hierro esté disponible para Pseudomonas aeruginosa y aumenta el hierro que está disponible para la UPEC, para la Escherichia coli uropatógena. Otro factor de virulencia de las UPEC son las toxinas. La más representativa de esas toxinas es la hemolicina alfa. La hemolicina alfa la abreviamos como HLIA. ¿Okay? La HLIA, que es la hemolicina alfa, es una proteína que es liberada por la UPEC al espacio extracelular con la finalidad de dañar las células y hacer que revienten. De este modo las células van a liberar hierro y nutrientes que van a ser aprovechados por la bacteria. La hemolicina alfa normalmente lo que hace es en las células del paraguas
va y se une a su membrana celular, formando un poro. Ese poro formado por hemolisina alfa en la membrana de las células en paraguas permite que el agua pueda fluir hacia adentro de la célula por presión osmótica. Una vez que el agua está dentro de la célula, va a hacer que esta célula en paraguas se hinche y reviente, liberando de este modo aminoácidos, hierro y nutrientes que pueden ser aprovechados por la UPEC. Esta síntesis de la hemolisina alfa dentro de la bacteria está regulada por lo que llamamos un sistema de dos componentes. Estos dos componentes son la proteína CPXA, que está en el periplasma, y la proteína CPXR, que está ubicada en el citoplasma y la bacteria. Cuando esta bacteria coloniza una célula, pero ya no está por fuera, sino está por dentro, la ha colonizado intracelularmente, la CPXA puede detectar el estrés de la membrana en el periplasma. Dentro de la bacteria, el estrés de la membrana se genera, por ejemplo, cuando hay proteínas mal plegadas dentro de la propia bacteria. En cualquier caso, cuando el estrés de la membrana en el periplasma es detectado por la CPXA induce la activación de CPXR y CPXR induce lo que es la síntesis de HLIA, que es la hemolisina alfa. Recordemos que esto ocurre a nivel intracelular, es decir, la bacteria dentro de la célula en paraguas. Una vez que la hemolisina se ha sintetizado dentro de la célula en paraguas en respuesta al estrés de membrana de la bacteria, pues la hemolisina va a activar lo que es la vía de las caspasas 4 y 1 por medio del receptor NOT tipo 3. La caspasa 4 y 1 va a empezar a sintetizar interleucinas como la interleucina 1B y la interleucina 1A, que van a inducir finalmente la muerte de la célula en paraguas. El resultado es el mismo que en el caso de la vía extracelular. En ambos casos la célula muere y libera aminoácidos, hierro y nutrientes que van a ser aprovechados por la UPEC para su nutrición. Por último, una de las capacidades más importantes de la UPEC es su capacidad de formar estructuras que conocemos como biofilms. Los UPEC, una vez que han invadido por completo el urotelio de la vejiga, van a salir a la superficie extracelular y esta gran comunidad de bacterias va a formar agregados, es decir, como una gran unión de bacterias entre sí que se conocen como biofilms. Esto lo hace a nivel de la vejiga. Este agregado de bacterias se da gracias a que ellas producen algunas proteínas y polisacáridos, como por ejemplo lo que es la celulosa. Los polisacáridos de celulosa que son producidos por las propias bacterias sirven como pegamentos para pegar las bacterias entre sí y contribuir a la formación del biofilm. Pero además, y más importante, de todas las componentes del biofilm son las fibras de Curly. Estas fibras de Curly son los bastones azules que ven en la imagen y se proyectan desde la superficie de cada bacteria y sirven para unirse a bacterias adyacentes. Las fibras de Curly son proteínas amiloides que son sintetizadas en el interior de la célula y son transportadas hacia la membrana externa para que se expongan en la superficie y medien su adhesión a células adyacentes, o sea, de UPEC a otras UPEC. La vía de síntesis involucra varias proteínas que se conocen como CSG, pero para abreviarlas solo diremos sus letras finales, como GEAC. Ok, las fibras de Curly están compuestas principalmente por las proteínas A, es decir, son polímeros de proteínas A. Las proteínas A se sintetizan en lo que es en el citoplasma y son transportadas al espacio periplasmático. Una vez en el espacio periplasmático, la proteína A debe pasar lógicamente a la superficie externa de la membrana externa para polimerizarse y formar las fibras de Curly. Para pasar la proteína A necesita un transportador. Ese transportador es esta proteína de acá, que es la proteína G. Para que la proteína A llegue a la proteína G, necesita la ayuda de otras dos proteínas. La primera es la proteína E, que se va a encargar de agarrar la proteína A y llevarla directamente a la proteína G. Y la otra es la proteína C. La proteína C va a encargarse de evitar que la proteína A se polimerice antes de tiempo y no forme una fibra de Curly en lo que es en el periplasma. Estas dos proteínas entonces, E, C y G, permiten el transporte de la proteína A la superficie externa de la membrana externa de la bacteria UPEC. Una vez en la superficie externa, la proteína va a polimerizarse con ayuda de la proteína B en lo que son las fibras de Curly. Estas fibras de Curly van a permanecer unidas a la membrana externa gracias a otra proteína, que es la proteína F. Una vez sintetizadas estas fibras de Curly, van a permitir la adhesión de UPEC a UPEC y también la adhesión al propio urotelio de la vejiga. De modo que se ha concretado entonces la formación de un biofilm y la bacteria puede permanecer en la vejiga resistiendo a varios mecanismos inmunes y al propio flujo de orina.